La apertura del mercado de fichajes, el relevo en la presidencia del Sevilla Fútbol Club, la última jornada de la primera vuelta del campeonato en Primera División y la eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey. Son algunos de los aspectos destacados en el comienzo de año. ¡Feliz 2024! Este es el campo de ABC Sevilla, esto es el Contragolpe, este es el primer programa del año. Atención, con dos convocados, Eduardo Barba, Mateo González. Feliz año. Feliz año. Feliz año, Juan. Edu, tenemos el concierto de Año Nuevo, los saltos de esquí y el primer contragolpe. Bueno, sí, esto para que se convierta en un clásico. En un clásico, no estamos en Austria, pero está haciendo más o menos el mismo frío. El mismo frío, ¿no? Pues estamos casi con el mismo frío que en Viena. Arrancamos el año, hemos lanzado 3-4 aspectos destacados, pero son muchísimos, Mateo. Pero yo creo que lo más inmediato, el mercado de fichajes. Evidentemente, movimiento. Sí, claro, seguro. Como todos los enero, al final está en movimiento. Otra cosa, disculpa, es que estemos el 30 de enero y estamos a esta hora y estemos igual y habrán pasado 2 o 3 contragolpes y a ver qué va a suceder y qué no, y que los ajustes y todo eso. Además, desde los tiempos que ha llegado todo el tema de los ajustes salariales y todo eso, al final se complica mucho más la historia. Es verdad que es un mercado de malos estudiantes. Es decir, que al final lo que quieren es revertir tendencia a los clubes y ajustar un mercado complejo, que además este año hay Copa de África y clubes tienen necesidad de las segundas opciones de esos jugadores, lo tiene más difícil, y que además hay Eurocopa y Juegos Olímpicos, que hay jugadores que necesitan jugar para aparecer en sus selecciones, ya. Entonces ya se mete ahí todo en la costelera y yo creo que va a ser un enero interesante, que luego, que es el inicio de un año que a ver, que hay asuntos pendientes de los dos clubes, que a ver, sabemos que estos días son los de los propósitos de claro. nuevo han sido, entonces bueno, vamos a ver qué hace cada club. Y que los entrenadores quieren que los futbolistas estén para ayer. Claro. Digo, en este mercado de enero, ¿no? Claro, no, sí, como dice Mateo, es para malos estudiantes, para los que no han hecho todos los deberes o para los que tienen problemas sobrevenidos, como le va a pasar a los clubes sevillanos por ejemplo, con el tema de la Copa de África. El tema de la Copa de África, porque el Sevilla se queda sin su principal referencia arriba, que es En-Nesyri. El Betis se queda sin Abde, se queda sin Chadi, que se ha revelado como un gran central. Por lo cual la necesidad de ir al mercado de enero parece clarísima en ambos equipos. Ambos clubes yo creo que van a moverse en este mercado de enero más que en temporadas anteriores, porque las necesidades son mayores. El Sevilla además tiene una situación clasificatoria mala, lo cual se esperan movimientos. Lo que sí estaremos hasta el 30 de enero a las 8 de la tarde con los movimientos. Sí, estaremos, ¿no? Eso parece evidente, pero sí, sin duda va a haber movimientos tanto en el Betis como en el Sevilla por necesidades evidentes. El Betis tiene necesidades de plantilla en varios puestos que son claves, como el puesto de central o incluso la delantera, y el Sevilla tiene una necesidad evidentísima en la delantera, porque el único delantero, digamos, que tiene más o menos potable se va a la Copa de África, y que otro día hablaremos de la broma esta de la Copa de África en el mes de enero, el mes de febrero, un mes y pico, con los jugadores fuera mientras tú le estás pagando. Es que no tiene un sentido. Cada 2 años, no cada 4. Pero la de Asia sucede igual. La de Asia. Y es una cosa que yo creo, creo que cuando verdaderamente debe sentarse las bases es en verano. Yo decía, antes de que empiecen las competiciones. Ahora cuando llega ya enero ya lo tienes aquí, quiero decir. Pero bueno, ya le pasó al Sevilla hace 2 años con Bono, el portero. Sí, Bono, en plena Copa del Rey, derbi de la Copa del Rey, tuvo que jugar con el juvenil, con Alfonso Pastor. Pasó lo que pasó, como todos sabemos. Y bueno, de todas maneras, este año no va a tener los mismos problemas, pero bueno, lo puede tener en otra demarcación que en la delantera. De todas maneras, son riesgos de calendario que se conocen anticipadamente, pero por mucho que se conozcan, son disfunciones al final del calendario, que no tienen sentido que eso suceda, como hemos visto en otras, cuando con los equipos de segunda división que se van a los internacionales o los sub-21, es decir, son situaciones que son fácilmente arreglables, y lo complejo es que se tengan que encontrar en estas tesituras y que elementos fundamentales, En-Nesyri o Chadis Ria en este caso, por poner los dos elementos más fuertes de los dos clubes, En-Nesyri es el mejor delantero, indudablemente. Que eso es un problema para el Sevilla, porque el problema más que En-Nesyri sea tan titular es que ni Mariano ni Rafa Mir sean opciones para ser titular. Ese es el gran problema. Y en el Betis el problema no es que Chadis Ria sea un jugador válido y titular indiscutible en estos momentos, es que las alternativas o bien se han vendido, se han lesionado o no todavía no están presentes. Entonces, es un problema de planificación. Estamos hablando del mercado de fichajes, de los próximos días en los que habrá novedades. Ya saben, aquí en el Contragolpe, que cuenta, en el que damos las gracias al patrocinio de Ufamo, mobiliario de oficina, fabricación propia y proyectos a medida desde 1976. Estamos hablando de ese mercado de fichajes en el que, por ejemplo, en el caso del Betis, yo particularmente
lo hemos hablado en varios programas, el tema de los centrales se viene hablando desde el verano, pero yo creo que también hay otras posiciones en las que analizar. Yo creo que el tema de los centrales ha tapado, por ejemplo, un poco el de los laterales. Sí. La cuestión de los laterales del Betis yo creo que también es a estudiar. Y si no para enero, para la próxima temporada, aunque ya para eso se queda mucho, ¿eh? Sí, no para enero, para la próxima temporada, efectivamente, incluso la portería, ¿eh? Digo también el tema de los laterales, por ejemplo, por el tema de Sabalí, el nombre de Sabalí. El tema de Sabalí es otra broma de mal gusto, no nos engañemos. El tema de Sabalí no ha jugado prácticamente ni un partido con el Betis oficial, el Betis que le paga el sueldo, como es evidente, entrena una vez y te vas a la Copa de África. Bueno, en fin, no creo que los aficionados del Betis ni la propia directiva del Betis se contenten con eso. Efectivamente, el Betis tiene un problema en los laterales, máxime si Miranda sale hacia Milán en este mercado de enero, cosa que eso es posible, lo veis, Mateo esta semana. ¿Lo veis más cercano a enero o para junio? Yo lo veo más cercano para junio en este momento. El mercado dirá. El Betis pretende que sea para enero porque al final es una situación que ya está resuelta, digamos, en el sentido. Miranda, 99,9%, vamos a dejarle ese pequeño porcentaje, porque en el mundo del fútbol nunca se sabe, no va a seguir en el Betis. Entonces, una vez que ya eso se conoce y que el Betis ha dado por perdido las opciones de renovación, pues el mejor escenario para el Betis, oye, vete ahora, recupero dinero y traigo algún lateral que yo pueda traer cedido o libre, una opción que a mí me resuelva en los próximos meses. Más allá de eso, pues al final hay situaciones, claro, que son complejas al final. Lo de los centrales es bastante evidente, pero claro, es verdad que a la hora de planificar tienes que pensar en situaciones que te sean soluciones de inmediato. Dame un ejemplo claro, Sócrates. El de Sócrates. Claro, Sócrates llega en noviembre, y al final llega sin ritmos y tal, ha jugado el partido de Copa, y además quedó mal, y entonces, digamos, que ha jugado como el tiempo efectivo. Y no ha sido hasta ahora una solución para el Betis en la rotación. El Betis, en principio, mitad de febrero, ya va a tener a Echeverría y Bartra, a ver cómo Bartra vuelve. Entonces, el central que llegue o es ya y es de activación inmediata y de rendimiento inmediato, que probablemente sea Sócrates ya ese perfil, porque ya llevamos tiempo entrenando, o en realidad no es una necesidad tan perentoria, sabiendo que hay dos jugadores que a principios y mediados de febrero ya van a estar a disposición. Y ya veremos el Betis en esa fecha en cuántas competiciones está, mínimo 2, porque en Europa empieza, digamos, se retoma de nuevo, pero a ver, la Copa del Rey se ha llegado tan lejos. Entonces, los escenarios hay que evaluarlo no solo del hoy, sino de lo que tú te traigas hoy, cuándo te va a rendir. Johnny Cardoso llega ahora y no hay que esperar que Johnny Cardoso la líe en estos dos partidos, 3 primeros del año, por supuesto. Si juega... Te recuerdo cómo fue el inicio de Guido Rodríguez también en enero. Claro. Eso ocurre pocas veces. Y Abner, y Laine, y Emerson, es que hay un montón de ejemplos. Bartra sí recuerdo yo que llegó en enero y es verdad que pronto se hizo con... Sí. Pero, por ejemplo, Guido Rodríguez es verdad que, bueno, ya sabemos lo que significa en el Betis, pero llegó en enero y tardó en hacerse con el sitio. Todo ese tipo de cuestiones hay que evaluarlas. Ahora, que el Betis está pensando no solo en ahora, sino en lo que habéis comentado, los laterales, los centrales, los delanteros, el pivote. Hay situaciones todavía por resolver. Guido, ¿qué va a suceder finalmente? En la delantera, a ver si hay alguna opción para revitalizar lo que hay o recolocación de piezas. Los extremos, ¿qué opciones hay de venta? Hay que recordar que el Betis tiene un límite. Como os he dicho, el límite de gasto es muy cerrado. Entonces, todo eso va a depender de qué salida va a haber, que no... Hay situaciones pues, que están vivas y que todo va a ser un pequeño puzzle. Los dos clubes están en una situación muy parecida de necesidades de jugadores, de necesidades en demarcaciones absolutamente vitales, como le pasa al Sevilla con la delantera, y de limitaciones económicas muy importantes. Limitaciones que no tenía el Sevilla hace 2 o 3 años y que ahora las tiene por la sencilla razón de que está fuera de Europa y de los ingresos que reportó la Champions. Tú has hecho un presupuesto pensando que vas a llegar más lejos, no llegas más lejos. Ahora tienes unas limitaciones y encima estás fuera incluso de tu competición fetiche, como es la Europa League. Los dos tienen unos límites importantísimos y van a tener que hacer el verdadero encaje de bolillo para poder recomponer una plantilla medianamente a la altura de las circunstancias. Ahora vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la competición continental y con lo que comentaba Edu, pero también apuntabas antes el asunto del delantero en Sevilla, pero yo creo que se conocía el 30 de diciembre el acuerdo para la rescisión del contrato de Fernando, un futbolista importantísimo en los últimos años en el Sevilla, que según el comunicado pues había pedido a la entidad de Nervión por razones personales
pues finiquitar el contrato, sustituir a Fernando, futbolista que ha estado en los dos últimos títulos de Europa. Son palabras mayores, ¿eh? Le va a costar muchísimo al Sevilla, de hecho lo está intentando y de momento no está obteniendo la respuesta deseada. Sustituir a Fernando es muy complicado, como en el Betis sustituir a Guido es muy complicado. Guido es un campeón del mundo con Argentina, Fernando es un jugador de primer nivel que ha estado en ese triángulo dorado del Sevilla durante muchos años. Se ha entregado a Soumaré, bueno, está evolucionando, pero está por ver. Se ha entregado a Sou, que es de un perfil, se trajeron a Sou, que es de un perfil mucho más avanzado, un jugador de más ataque y menos contención, y tienen que ir probando. Ahora habrá que ver cómo sustituyen a Fernando en este mercado de enero, si se sustituye en este mercado de enero, y acertar no es fácil porque es un jugador franquicia que ha demostrado muchas cosas en el Sevilla. Obviamente en los últimos meses ya no estaba a la altura de las circunstancias, además por cuestiones personales ha deseado marcharse, y ahí tiene un papel el Sevilla importantísimo, porque es una posición, en el fútbol actual, la posición de 5 es una posición absolutamente clave. Totalmente clave. Y le va a costar muchísimo. Y la información que se puede leer en las páginas de ABC de Sevilla, la firma el compañero Nacho Pérez, tiene que ver sobre el Mundial de Clubes. Se le ha dado un giro para el año 2025 y en la información se dice que el Sevilla, que recuerden, pues ganó a final de mayo la Europa League, pero aquí se contabilizan en este caso los resultados en las participaciones en Liga de Campeones. Y debido a los resultados, a los números del Sevilla en sus últimas participaciones en la máxima competición continental, pues no le da para participar en este nuevo formato del Mundial de Clubes. Y es que el Sevilla, que efectivamente ha encontrado o tiene su sitio en la Europa League, ahí están los títulos, pero en la Champions ese salto, sí, pues aquel año en 2018, creo recordar, que es cuando llega a cuartos de final, aquella eliminatoria con el Bayern de Múnich, después de eliminar al Manchester United, pero el Sevilla después en la Champions, pues ahí están los números, ¿no? Ahí es donde se demuestra la gran diferencia económica que hay entre la máxima competición, que es la Champions League, y la Liga Europa. La Liga Europa, que te ha reportado gloria europea, plata y un prestigio indudable, pero que económicamente no tiene nada que ver con la Champions League. La Champions League, una vez que te quedas fuera, te descuadra mucho los números. Y sobre todo el baremo que la FIFA tiene ahora mismo para medir, como bien contaba Nacho esta semana, para medir, digamos, el nivel que tienen los clubes para participar en ese famoso mundialito de clubes. El Sevilla, evidentemente, en los últimos años en Champions no ha dado la talla. Es una competición que le queda grande, como se ha visto, porque ha competido en grupos relativamente fáciles. El año pasado tuvo un grupo relativamente fácil, este año tenía un grupo más o menos asequible, pese a que estaba el Arsenal, y no ha dado la talla, pero no ha ganado ni un partido, por ejemplo. De todas maneras, yo creo que esto es un poco como los debates que hemos tenido con la Supercopa de España y todo eso, que si favorecen al Madrid y Barcelona, porque al final le da muchas más opciones de que estén, que la ganen y que participen. A mí sí me parece injusto que no esté el campeón de la Europa League. A mí, como concepto, ¿no? Es decir, que al final es un premio que está ahí. Claro, está claro. Esa otra cuestión. Y el campeón de título europeo y demás. Más allá de la reflexión que comparto con vosotros, que en cuanto al contexto del Sevilla, que es verdad que tiene ese techo, y que es un techo complejo de superar, pero que al final es un techo no solo deportivo, sino estructural. Es decir, de convertirte en uno de esos clubes que la UEFA entiende que debe estar en el mundialito de club. Es decir, a ver si al final es donde está ese concepto. Es decir, la UEFA seguramente preferirá, en plan Superliga, también entramos todos los conceptos, que haya unas semifinales, que esté el Bayern de Múnich, esté el Milan, esté el Barcelona, Real Madrid, los punteros de cada país. Ya que la Liga de Campeones ya no es una Liga de Campeones, porque participan equipos que ya no son campeones de nada. Evidentemente. Llevan mucho tiempo sin ser campeones. Entonces, va jugando todo en esa idea. El efecto Superliga también influye aquí muchísimo, y la UEFA está, digamos, evolucionando hacia un modelo más parecido al que pide Florentino y compañía que el actual. Y en ese modelo el Sevilla se cae, claro. Pues tendremos tiempo de hablar también de la situación en la Liga, va a empezar la segunda vuelta. Pero claro, también lo más inmediato es la Copa del Rey. Es un tópico. El camino más corto para poder... ¿Cómo veis ahora mismo esas opciones para Betis y Sevilla? Y sobre todo, en el caso, claro, el Sevilla ahora mismo no tiene que pensar en Europa porque quedó fuera. El Betis, es verdad que tú lo apuntabas antes. Bueno, pues mediados de febrero es cuando está ese regreso. Ahora mismo hay que estar con todo en la Copa, ¿no? Es decir, enero de los últimos tiempos es Copa, es decir, ¿no? Sí, yo creo que para el Betis, por una parte, que el sorteo le haya sido poco favorable, porque ha sido el más desfavorecido tanto al Betis como a la vez, por ser los únicos equipos de la misma categoría de primera.
Creo que también es una manera de darle vida a una eliminación, viendo los precedentes, lo que le sucedió con el Villanovense y demás, de confiarse, de pensar que simplemente por la entidad te puede llevar ese partido. Oye, el Alavés, un equipo de primera como tú. Entonces, oye, al final ahí te tienes que apretar, no puedes hacer tanta rotación, tienes que ir de verdad. Y es verdad que es el camino más corto. El Betis es el que ha vivido de manera más cercana, ¿no? Y al final eso te agita un poco. En Sevilla, efectivamente, el contexto es diferente a ser un equipo de inferior categoría, pero al final es la única vía, claro, la ilusión que tiene el Sevilla para llegar a Europa. Es la vía más lógica del Sevilla, porque en la Liga lo tiene bastante más complejo por circunstancias evidentes y tiene otras preocupaciones que resolver. Y para el Sevilla también es eso, una ilusión de tenerlo ahí, oye, que en 2 pasos puede hacer la plantilla que suba su autoestima, claro, y eso también tiene un reflejo. Claro, es que así, Edu, porque ahora mismo sí, el Sevilla tiene en el final de la primera vuelta, es verdad que estás a 3 puntos de la zona de descenso, pero arranca esa nueva etapa, Quique Sánchez Flores, y tiene que ir ahora a competir con eso, si es que no queda otra. En la Liga estás a 3 puntos de la zona de descenso, como bien dices, pero en la Copa estás a 3 partidos de unas semifinales. Estás a 3 partidos de unas semifinales. Y una semifinal de la Copa, una final que se juega en Sevilla, que es un acicate, digamos, para los 2 equipos de Sevilla. Yo siempre lo he dicho y siempre he sido muy partidario de la Copa del Rey, que es un torneo con un formato ahora, además, bastante más atractivo, bastante más ágil y donde las oportunidades son mayores. Y estás a 3 partidos prácticamente, ¿no? Y sin prácticamente, estás a 3 partidos de meterte en una semifinal. Hay que poner todo en la Copa, y sobre todo este año que los clubes sevillanos en Europa nos han dado la talla. Mucho de las dinámicas, eso que comentas, porque sí, ahora mismo hay que ver, por ejemplo, cómo es esta primera jornada de Liga del año y ver cómo vuelven los equipos. Si en enero tú estás, lo que tú dices, en 2 o 3 semanas puedes dar el paso. Para el Sevilla va a ser una prueba de algodón importante, porque después de ganar el primer partido con Quique y perder el segundo, que tenía bastante más lógica perder el segundo con el Fedor Atlético de Madrid, ahora es cuando se va a ver si ese efecto Quique ha tenido más tiempo para que el equipo se haga a su idea, a ver si ese efecto se mantiene y continúa. Es decir, que son estos exámenes importantes para el Sevilla, este tramo, para saber, oye, pues después de lo que ha venido el Sevilla, de cambios de entrenadores, que los efectos han durado lo que han durado y se han comprobado que no. Y entonces, ahora esa cuestión la tiene que resolver el Sevilla en estos partidos. Yo lo veo fundamental, aparte de que en la Copa te lo juegas, ¿no? Y en el Betis en estos partidos también es saber si al final, oye, la idea de la Liga, o sea, de entrar en Europa por la vía Liga, el Betis ya no puede, con tantos empatitos, claro, ese camino ya no lo puede tener así, tiene que engancharse ahí del todo. Y lo que pasa es curioso, la primera vuelta del Betis hasta el momento es igual que la del año pasado, igual. Sí. La misma, quiero decir, pero es verdad que te da la sensación de que no hemos repasado todas las estadísticas exactamente, pero el Betis está muchísimas jornadas el 7º. Es decir, le vale para mantener distancia con los equipos que siguen en la clasificación, pero no le ha dado todavía para dar el salto al 6º y 5º y la quinta posición. Es que no lo ha dado. La sensación que te queda después de la primera vuelta es que el Betis está ahí. Sí. Es decir, como marcando la distancia entre los equipos que siguen, pero no le ha dado. Pero el panorama te lo cambia el Girona. Claro. Es el intruso que se ha metido ahí, que ha hecho que todos los clubes estén un puesto por debajo de su situación lógica. Se acabó. El Betis, que está 7º, debería estar 6º. Ya está. Estaría arreglado con el Girona en su sitio, entre comillas. Ahora el Girona ha hecho que todos los demás estén fuera. Y entonces, al final, los equipos vascos se intercambian. El Betis puede estar por encima de uno de ellos otro. Es decir, esa lectura de los empates que decía que es verdad, que son números, pero es verdad que uno ve y dice, bueno, si es que el Betis está igual que el año pasado, y el año pasado, pues al final consiguió entrar en Europa. Pero te digo, claro, este año queda 7º. Y es el sitio como el año pasado. Como dice Mateo, la diferencia es el Girona. La diferencia es que se ha metido el Girona, con lo cual estás un puesto más abajo de lo que normalmente deberías estar. El Girona, y la Real Sociedad en los 2 últimos años que ha ocupado, digamos, la posición que tenía el Sevilla, lo ha ocupado ahora la Real Sociedad. Más o menos está compitiendo en las mismas circunstancias clasificatorias que siempre. Lo que sí es verdad es la sensación que tenemos con el Betis es que ha bajado, digamos, un escalón con respecto al Betis del 22, del año 25. Ese Betis ha ido un poquito peor, y este año está en la dinámica del año pasado, que es un poquito peor que la del 2022. Como si lo tiene muy difícil Pellegrini y demás, porque es que tiene que hacer encaje de bolillos, como hemos dicho antes, con la plantilla, porque es que cada vez se te va una pieza de aquí, se te va otra pieza de aquí, se sustituye, pero el jugador llega, como ha llegado Sócrates pues, en noviembre, lo tiene muy difícil y sin embargo mantiene el carácter competitivo. ¿Qué ocurre? Que ha empatado muchos partidos en la primera vuelta, ha empatado muchos partidos que no tenía que haber empatado teóricamente, con equipos teóricamente inferiores,
y no está en esa quinta, en esa sexta posición. Y es verdad que no pierde desde septiembre. Digo, en Liga. O sea, es verdad que... Y claro, y eso hay que meterlo a la costelera. Y luego, para mí, un punto clave de esta temporada del Betis son las lesiones. Sí, están condicionando absolutamente. Tú quítale a un buen equipo, a Fekir, a Carballo durante bastante tiempo, a los porteros que ha tenido que jugar el tercero en ocasiones, Sabaní, Guido ahora, lesiones de larga duración. Entonces, Luis Enrique, que al principio, ¿qué tal? Entonces, ha habido una serie de momentos en la temporada y algunos continuos. Es que Fekir no se le ha visto. O sea, el ratito de Fekir, el penalti fallado ha sido nada. Entonces, y Carballo no se le ha visto en su nivel, por unas circunstancias u otras, pero sobre todo por la lesión. Entonces, al final, eso incide mucho en una plantilla que tiene sus defectos estructurales, como es normal, y en este caso se han evidenciado más. Pero claro, de las lesiones es brutal. En el caso del Betis es tremendo. En la evaluación yo creo que tenerlo siempre en cuenta. Bueno, la evaluación. Primer programa del año. Edu, ya... Estamos ya las pilas puestas para... Aquí... Iba a decir la nueva temporada, pero no es nueva temporada. Es el nuevo año. Pero bueno, es natural, que para nosotros no es temporada. Los propósitos, como decía Mateo, y ya tendremos convocatoria para la semana que viene, ¿verdad? Pues esto ya no para. Ya saben, con el patrocinio de Ufamo, mobiliario de oficina, fabricación propia y proyectos a medida desde 1976. Gracias a los dos. Feliz año a todos. Ya saben, siguen informados. Y en ABC de Sevilla, al final de la Palmera y Orgullo de Nervión. Adiós.